El pensamiento sobre la vanidad y sobre la muerte durante el medioevo es muy distinto de lo que pasaba en la antigüedad. Impregnados de la ideología cristiana, se refuerza la idea del pasaje terrenal, incluso sufriente, para llegar a una vida mejor después, ese más allá del cielo. Será durante estos siglos en donde se desarrollen una serie de temáticas con ciertos recursos iconográficos sobre la muerte. Les doy la bienvenida a un viernes más y tema recontrapedidísimo después de 2 videos que hicimos en este canal. Uno referido a las vanitas, que se los recomiendo bastante, y otro en donde hablamos de Bruegel. Por eso hoy nos vamos a dedicar a El triunfo de la muerte. Ahora, les cuento mi propuesta. Cuando uno parte de estos cuadros tan genuinamente ambiciosos en su propuesta iconográfica, en ese plus de sentidos que tienen, puede elegir 2 caminos. Parte de la obra y va construyendo todos los sentidos, o desarrolla toda una serie de ideas soportes para llegar a la obra. Este segundo camino es el que les voy a proponer hoy. Les cuento por qué. Porque me parece que esta es una obra tan interesante que se puede disfrutar más cuando uno ya tiene un repaso sobre todos los recursos que se ponen en juego ahí. Más aún cuando estamos hablando de un tema realmente complejo, casi ancestral. Entonces, cuando hablamos sobre las vanitas y dentro de eso la aparición y el pensamiento sobre lo efímero, dejamos de lado a propósito, por inabarcable prácticamente, la temática sobre la muerte. ¿Qué pasa? Durante la época carolingia, durante la época románica, estamos hablando de la Alta Edad Media, el pensamiento cristiano de alguna manera lo inundó todo. Esta idea de un mundo suprasensorial que todo lo dominaba y que de alguna manera era muy importante para la Iglesia transmitir a los fieles que iba a haber una vida mejor. ¿Por qué? Bueno, eran momentos de muchos cambios en Europa y la violencia, la muerte, las pestes era algo habitual. O sea, el tránsito de esta vida no abundaba en grandes virtudes, con lo cual había que tener una mirada que permitiera sosegar, aceptar y prepararse para algo mejor. Desde ese punto de vista, la existencia en la Tierra fue entendida como un mal que había que pasar para llegar a algo bueno. Entonces la cosa festiva era la muerte, llegar al paraíso, y si te equivocabas, bueno, ibas al infierno. Ahora, a medida que evolucionamos, sobre todo en los aspectos culturales y artísticos, y vamos hacia el gótico, se empieza a desarrollar un sentido un poco más fuerte de la individualidad, algo que va a estallar, digámoslo así, durante el Renacimiento. Entonces, durante el gótico y el gótico tardío, se empieza a relacionar la existencia personal en términos de vanidad, en términos de deberíamos reflexionar sobre la muerte. Cómo llevar una vida terrenal más o menos buena, pero que sea digna aún así del cielo. Más aún cuando, en la medida en que se empiezan a desarrollar las ciudades, bueno, estas se transforman en trampas mortales, las pestes, algo que poetas, artistas, literatos veían todo el tiempo y sufrían, por supuesto. Y bueno, todavía la ciencia no estaba lo suficientemente desarrollada para dar una explicación a todo esto que pasaba. Nos quedaba solamente pensar en la vanidad, en las cosas que el ser humano hacía mal y que por tanto era castigado. La idea de la vanidad y de la muerte empieza a ser tomada con fines didácticos, tipo, mira, recordá que acá estamos de tránsito, lo verdadero, lo bueno viene después, así que hacé las cosas bien. Y en las artes plásticas, hacia el siglo XIV, se inicia toda una idea de la interpretación y la representación de la muerte que va desde un cadáver en descomposición hasta un esqueleto. Será el sienés Pietro Lorenzetti en el año 1348 el primero en desarrollar una pintura sobre el triunfo de la muerte. Claro, estábamos en plena muerte negra, en la peste negra, de la que fue víctima él y su hermano también. Esta aparición del triunfo de la muerte no estuvo sola, por supuesto. Se empiezan a desarrollar en paralelo otras tantas temáticas. El encuentro de los 3 vivos y los 3 muertos. El ya mencionado triunfo de la muerte.
La danza de la muerte o danza macabra, el árbol de la vida y de la vanidad, las instrucciones para el bien morir, etcétera, etcétera. Nosotros hoy no vamos a abordar todo esto, por supuesto se los propongo también para hacer otra entrada en el futuro, pero sí tenemos que al menos desarrollar uno antes del triunfo de la muerte, porque tiene una relación directa. Y estamos hablando de esta historia más que popular, diría yo, frecuentísima en la Edad Media, del encuentro de los 3 vivos con los 3 muertos. Entonces vamos con 2 líneas, resumen de esta leyenda, para poder entender qué desarrollo tiene. Si nos trasladáramos al medioevo y le preguntáramos a alguien, ¿conoces esta historia?, te diría lo siguiente: claro, resulta que había 3 hombres adultos en la flor de la edad, sanos, que disfrutaban de su vida, que salieron de cacería. Cuando llegaron a un cruce de caminos, la idea de la cruz muy interesante, ¿a qué no sabes? Se encontraron con 3 cadáveres, maltrechos, hediondos. ¡Qué impresión! Y depende de quién te lo esté contando, uno te va a decir, bueno, se encuentra con esos 3 cadáveres que estaban en ataúdes, se quedan como petrificados, y aparece un ermitaño y los hace reflexionar sobre el sentido de la vida y la muerte. Si te lo cuenta otro, te va a decir, no, estos cadáveres estaban caminando y tomaron la palabra para advertirle a estos adultos despreocupados que algún día iban a morir porque ellos también habían sido así. En cualquier caso, el final dice que estos 3 hombres cambian su actitud existencial ante la vida porque quedan impresionados ante la visión de la muerte y empiezan a cuidar sus almas, claro. Y ustedes, que siguen este canal habitualmente, ya saben que estas cosas no salen de la nada. ¿Qué inspiró esta leyenda? Bueno, resulta que las raíces son muy remotas. Nos tenemos que ir a la historia del príncipe Siddhartha, futuro Buda entre nosotros. Te cuenta la historia del príncipe Siddhartha Gautama, que su padre lo protegía enormemente de las corrupciones de la vida, con lo cual no lo dejaba interactuar con el mundo exterior y su vida transcurría en 3 palacios distintos. Pero ¿qué es lo que quiere la fortuna? Que este príncipe, mientras se traslada de un palacio a otro, tenga 4 encuentros fortuitos. Se encuentra con un anciano, se encuentra con un enfermo, se encuentra con un cortejo fúnebre y se encuentra con una asceta. De todos ellos aprenderá algo, claro. Del anciano aprende que todos envejecemos, por tanto las cosas son efímeras. Del enfermo aprende que puede haber dolor físico en esta tierra. De la asceta, que era un hombre sabio pero que vivía en la pobreza, aprende que hay injusticia. Y lo que más nos interesa a nosotros es que del encuentro con el cortejo fúnebre entiende que vamos a morir, que estamos en un tránsito efímero. Por supuesto, estas enseñanzas para el príncipe Siddhartha serán importantes y se transformarán, ¿no?, en este Buda asceta. Ahora, este tipo de historias empiezan a circular por todos lados y ya también en el mundo árabe tenemos algo muy similar en el siglo VI en cabeza de una sola persona. El rey de Ira, un hombre complaciente, hedonista, que solo piensa en los placeres terrenales, sale a cabalgar y se encuentra con un cementerio. Y ahí los muertos se levantan y se dirigen hacia él y le dicen lo siguiente: fuimos lo que tú eres y tú serás lo que nosotros somos. ¿Cómo llegan estas historias a Occidente? La ruta de la seda. Y serán recuperadas por la mentalidad cristiana rápidamente como ejemplos de enseñanza. Y ya entre el siglo XIII, XIV y XV vemos abundancia de la historia de los 3 muertos y los 3 vivos en libros miniados, en la literatura, por supuesto también en otro tipo de representaciones visuales como los frescos. Hay como 2 variantes en Occidente, la versión italiana y la versión francesa, pero ambas terminan incluyendo hacia el siglo XIV la idea esta del ermitaño que yo les comenté al principio, que es el que aparece y advierte. De hecho, la aparición de este ermitaño que termina de alguna manera explicándole a los vivos qué significa esa aparición y que los hace pensar en la vida y la muerte, bueno, es todo un tema su figura, porque ¿quién era este ermitaño? Bueno, algunos dicen que era San Macario y que de ahí deriva la palabra macabro.
porque estaba toda esta historia de que San Macario dormía entre los esqueletos. Pero otros dicen que San Cisoes, bueno, en fin. El punto es que esta es una figura central para la interpretación y la reflexión sobre la vida y la muerte. Ahora, por ejemplo, en la versión italiana, estos tres hombres que iban a salir de cacería se empiezan a tener algunas derivas. Pueden ser tres nobles, o en algunos casos puede ser un noble, un clérigo y un burgués. Y en general, esto no hablan, se quedan con la idea de la meditación ante los muertos. En el caso del relato francés, en donde hay muchos más registros de literatura de esta historia, hay como dos momentos: la salida de los hombres y luego el diálogo con los muertos. Y son fuertemente los muertos los que le explican a los vivos lo que ellos fueron, con lo cual hay toda una idea mucho más especular. De hecho, cuando aparecen los tres esqueletos y los tres adultos vivos, suelen estar haciendo lo mismo o actitudes muy similares tienen, pero, bueno, claro, uno está muerto y el otro no. Y de hecho, bueno, después esto empieza a tener otras excepciones, ¿no? Por ejemplo, en el libro de horas del duque de Berry, vemos en un detalle al pie de una página cómo los muertos están corriendo para alcanzar a los vivos que se están escapando a galope porque están aterrorizados. Y los muertos quieren ir a contarles que ellos fueron así también. Llegamos nuevamente al momento de la peste negra, al siglo XIV, y estos tres muertos empiezan a aparecer ya no tanto como esqueletos, sino como cuerpos en descomposición. Es mucho más fuerte la imagen. Ahora, encontraremos un desarrollo muy distinto en el norte de Europa que en el sur, digamos, hacia el Mediterráneo, hacia Italia. La leyenda de los tres muertos y los tres vivos impacta directamente en la figura del triunfo de la muerte como temática. Y es que a partir de este momento aparece una versión muy potente de esta historia en la que de los tres vivos, uno de ellos, un joven, queda muy estremecido, muy choqueado por lo que ve, y los otros dos lo quieren matar. ¿Y qué pasa entonces? Que ahí aparece la muerte y lo salva, entre comillas. Ahora, ¿qué forma debía tener esta muerte? Bueno, ahí viene la cosa interesante. ¿Cuál es el desarrollo iconográfico de esta temática? Una de las fuentes se cree que tiene que ver ya desde la propia antigüedad con el triunfo de los dioses paganos y todos los rituales aparatosos que se hacían en Grecia o en Roma, por ejemplo, respecto de estas deidades. Por otro lado, tenemos la visión muy fuerte de el Apocalipsis y los jinetes. Y por otro lado, ya en el siglo XIV y XV tenemos una impronta muy fuerte de las historias que narra Petrarca, los Trionfi, ¿no? Y hay algo bastante interesante acá también, porque se suma, sobre todo cuando hablamos de los dioses paganos, una cierta impronta de, por supuesto, la historia del triunfo del amor, que se sumará al triunfo de la castidad. En la antigua Grecia teníamos a un dios de la muerte, Tánatos. Que esto es otra historia muy interesante. ¿En qué momento la muerte pasa a ser femenina, no? No abundan las representaciones de Tánatos, pero sí en algunas vajillas funerarias se los muestra transportando cuerpos. Esta idea de la carreta o del cortejo mortuorio, si se quiere. Y cuando hablamos del triunfo del amor, ¿qué decimos? La flecha, ¿no? Apolo también usaba arco y flecha en la antigüedad y podía ser dador de muerte. Esta idea, ¿no? Del Apolo vengador. Pero si la muerte se pone más violenta, no va a recurrir al arco y a la flecha, va a recurrir a la guadaña, que es cegar con violencia. Entonces, un pequeño resumen. ¿Qué recursos tenemos para representar a la muerte a partir de todas estas influencias? Miren cuántas. Que puede aparecer con una guadaña, que puede aparecer con flechas o con una lanza, puede andar en carro, puede andar en caballo o puede andar de a pie, que suele ser famélica, esquelética, incluso a veces despeinada, y en algunos casos puede aparecer como una lanza rota o con un reloj, claro. El tiempo se ha terminado. Y si bien estos rasgos macabros, quizás por la influencia de Petrarca, no serán tan fuertes en Italia, en el norte de Europa se recurre a todo eso y a un poco más, porque empieza a aparecer además la muerte que captura todo tipo de vidas. No tenés que ser viejo necesariamente. Se lleva doncellas, se lleva niños. De hecho, incluso en Italia, que esto es algo que les puedo proponer si quieren que lo desarrollemos por separado, el triunfo de la muerte suele ser casi como una resignación, ¿no? La gente, bueno, va hacia eso.
En cambio, en los países nórdicos se arma una buena rosca. En general hay una guerra. Aún así, hacia, por ejemplo, 1446, nos encontramos en Italia con esta idea del triunfo de la muerte casi tal cual como nos la podemos imaginar nosotros. Un esqueleto con una espada montando sobre un caballo muerto, famélico. Está ahí para poner el orden final para todos iguales. Religiosos, ricos, pobres. Esta misma idea la encontraremos en el norte, pero con una amplia riqueza iconográfica. Llegamos ahora sí a hablar del triunfo de la muerte de Bruegel. Ya a esta altura me imagino que creían que no iba a llegar más a esto, ¿no? Pero les prometo que este recorrido valió la pena. Pieter Bruegel pinta esta obra a mediados del siglo XVI, en un momento muy manierista. Aún así, vamos a ver acá la pervivencia, la insistencia de todos estos temas que venimos desarrollando. La visión del triunfo de la muerte de Bruegel nos presenta por sobre todo una escena en la que de alguna manera la humanidad trata de resistir, trata de rebelarse. Hay un ataque de batallones de la muerte y el hombre trata de salvarse de alguna manera. Por supuesto, el poder de los esqueletos es terrible y además son muchísimos, demasiados, con lo cual tienen la capacidad de cegar la vida de grandes masas humanas y las empujan hacia un abismo, cual si fuera una ratonera, una máquina colosal de la muerte. ¿Qué pasa? La defensa física de los hombres está desorganizada, no son un ejército. Sus esfuerzos ya sabemos que van a ser inútiles, porque son criaturas aisladas que se defienden. En su conjunto, toda la escena se nos parece a un juicio final. Pero como esta es una obra que presenta bastante dificultad al observarla, porque tiene una mirada de conjunto, pero también tiene mucha riqueza en sus partes, les voy a proponer hacer un recorrido primero panorámico, para centrarnos hacia el final en detalles. Y ya que dije panorámico, tengo que decirlo, esto es una panorámica de la muerte. Empecemos por el fondo. El cielo está oscurecido por el humo de ciudades que están ardiendo, incluso en el mar, ¿no? Tenemos barcos prendidos fuegos, es una suerte de batalla naval o de naufragios en sí. Ese humo que todo lo cubre, si hacemos un acercamiento hasta se nos hace tóxico, parece que lo podemos respirar. Es impresionante cómo está logrado el clima que nos presenta Bruegel aquí. En el agua hay una torre que si la observamos parece tener una cara, ¿no? 2 ojos y una boca. Arriba, esqueletos triunfantes. Hacia la orilla hay una casa, alrededor de la cual tenemos como un ejército de muertos que saludan, que bailan, y una procesión con un ataúd va hacia ese lugar. Hacia la derecha, las ruedas de los condenados, esas famosas picotas que ajusticiaban a los criminales, ¿no? En los Países Bajos, en las afueras de las ciudades, era bastante común que la forma de ajusticiamiento era poner los cuerpos en estas ruedas que luego venían las aves de rapiña a comerlos. En realidad, en toda Europa, con distintos estilos, era un colgado, un ahorcado, pero era muy importante en las afueras de las ciudades poner esto para advertirle, ¿no?, al que venía. Mira que aquí hay justicia. Pues bien, los ejércitos de la muerte de este momento aprovechan esos recursos. El paisaje en su conjunto hasta aquí es un paisaje arrasado, yermo, que nos muestra que la muerte afecta a todo ser viviente. De hecho, vean ustedes, los esqueletos están talando árboles. Y ya vemos, no solamente mueren los marinos, también mueren aquellos que vivieron en una comunidad religiosa, por ejemplo. Incluso, ¿no?, las muertes tocan las campanas. De hecho, vemos a esa cruz ahí, solitaria, impotente, en el centro de la pintura. Tenemos 3 columnas de batallones de la muerte. La central, en donde está la muerte misma, sobre su caballo, a la izquierda, y a la derecha, detrás de esa caja ataúd que yo dije que parece una ratonera. Los escudos de los esqueletos son tapas de ataúdes. Por tanto, claro, conducen a la gente en masa a una suerte de ataúd que está decorado con cruces. Y en primer plano, el gran show de la muerte. Ahí es donde se nos invita a pensar en todos estos humanos en diferentes actitudes que inevitablemente van a morir.
¿Y qué predomina aquí? Bueno, la imagen de la muerte violenta, la muerte cual jinete del apocalipsis con una guadaña, que se encarga de llevarse a todas las clases sociales. Esta muerte es el jefe, ¿no?, de los ejércitos, de todos los muertos que están saqueando y dominando el mundo, que están arrasando todo. Son invencibles. El caballo famélico, pelirrojo sobre el que está montado la muerte. Impresionante. Y uno empieza a escuchar, cuando mira todo esto, sobre todo en primer plano, esos timbales, esos tambores que está tocando el esqueleto que está arriba del ataúd. Y para que nos quede claro, el rey yace ahí, en el extremo inferior izquierdo, con su capa de armiño y su cetro en la mano. También hay campesinos, hay soldados, hay nobles, todos atrapados por la muerte. Muerte está avisando al emperador o al rey con un reloj de arena que su tiempo se ha acabado. Y también, si sos clérigo, no importa, la muerte te va a levantar y te va a llevar. No vas a salvar tu vida. Ni siquiera la madre puede salvar a su hijo, ¿no? Muerto en brazos y un perro que se acerca a olerlo. Algunos cadáveres ya han sido amortajados o quizás los han sacado debajo de la tierra y ya están listos en un ataúd. Por supuesto, el dinero no puede comprar la vida. Nadie puede sobornar a la muerte. De hecho, nos lo muestran, ¿no? Lento e inexorable avanza el carro de la muerte y de hecho viene tocando una sanfonia. La música, ¿no? Muy interesante esta idea de la música y la vanidad. Y por supuesto la muerte goza mucho más cuando está ante humanos que tienen una actitud hedonista. Incluso una mujer es seducida por un esqueleto. Otra mujer que estaba ahí por disfrutar de un banquete, se encuentra con que le sirven una calavera. Y sí, hay actitudes también heroicas, hay caballeros, hay personas dispuestas a luchar, pero ya sabemos cuál va a ser el final. Sin duda, esta profusión de escenas, todos estos ejemplos, nos hablan de una obra moralizante. Una obra que no fue hecha para ninguna iglesia. Es decir, fue hecha para la contemplación, para el diálogo, para la reflexión de particulares. Con lo cual tenían que encontrar mucha cosa ahí. Más aún cuando más cerca de nosotros está una serie de objetos y demás que nos obligan a pensar en las vanitas, en el memento mori. Vamos a hablar un poquito de la técnica, sobre todo porque este cuadro fue restaurado en el 2018, hace bastante poco, y realmente afloró unos colores tan atractivos, tan vibrantes. Es muy, muy interesante. Bruegel dibujo. No hay un dibujo muy, muy fuerte, pero sí se detectó en los estudios que casi no hay titubeos, que hay un trazo seco bastante claro. Este dibujo luego fue pasado por arriba, que sí se puede ver, con colores rojizos para perfilar las figuras. Por eso se cree que esta pieza es un traspaso de un cartón completo, lo cual es bastante raro. Habitualmente los cartones se hacían por partes y se iban pasando, pero acá se cree que es completo porque los hijos de Bruegel, Jan y Pieter Bruegel el joven, hicieron copias de esta obra y están posicionadas tal cual, con lo cual se entiende que se copió de manera completa. Una vez que Bruegel pasa el dibujo a la pieza, por supuesto, igual él tiene su propia impronta y pone sus retoques, con lo cual hay diferencia con la de los hijos, pero no en las posiciones de las figuras. Cuando miramos los colores, la pintura de cerca, vemos que es una pintura muy ligera. Vean ustedes que parece casi transparente, no es pastosa en absoluto. Hay mucha precisión en el colorido y, por supuesto, muy detallista. Pero lo que más llama la atención es eso, que los colores son muy planos, muy directos. Las sombras para nada difuminadas, son líneas directamente blancas, verdes, grises. Por supuesto, el preciosismo del detalle. No hay lugar de este cuadro, sea hacia el fondo o hacia adelante, que no esté completamente definido. Por ejemplo, la batalla naval. Se pueden ver los mástiles, las velas, o en las ruedas estas de ajusticiamiento, donde uno puede incluso con 4 pinceladas, como hizo Bruegel, entender que hay un cuerpo ahí, una cabeza, piernas, brazos. ¿Cómo es que Bruegel logra entonces esa cierta profundidad en la obra? Bueno, porque va construyendo planos y lo más lejano está bien visible, bien claramente puesto ante nosotros, pero un poco más oscuro, apenitas más difuso. Es decir, Bruegel
construye la perspectiva a pura técnica. La verdad es esa. Por supuesto nos ubica muy típico de él en una perspectiva casi caballera para que podamos observarlo todo incluso a la lejanía. Justamente cuando nos vamos a esa lejanía se sirve del humo que pone adelante para apenas colorear algunas figuras. Entonces se nos hacen como que están en una profundidad. Ahora Bruegel, claro, nos digita la mirada. Quiere que veamos algunas cosas puntuales. Y para eso se sirve del color. Sobre todo los elementos que están más cercanos a nosotros, que serían los que hablan de la trivialidad de la vida. ¿Qué encontramos? Los toques de rojo, los formatos casi triangulares en azul, son como puntos. Parados en esos objetos y en esos colores, podemos ver cómo fuga la profundidad a través de ese paisaje y cómo son los ejércitos justamente de esqueletos los que nos ayudan a esa fuga. Porque uno viene de frente, siguiendo un camino, los otros, dijimos, hacia la izquierda y hacia la derecha. Nos arman toda la distribución del cuadro. En ese sentido, supongo que a ustedes les pasará lo mismo que a mí, que si bien uno cree que hay cierto caos, está tan ordenado este cuadro, uno lo puede ver y disfrutar tan bien. No hay caos. El caos aparece donde Bruegel quiere que tengamos una sensación de cierta asfixia, como por ejemplo, ¿no?, cuando se llevan arriando a todos los humanos hacia esa trampa. Pero está todo perfectamente medido y logrado. Y los colores que transmiten sensaciones también. La muerte es ocre, tiene colores pardos. Aún así, tiene lanzas rojas y azules, que son las que nos orientan la mirada hacia dónde tenemos que ver. Por otro lado, y de acuerdo a la mentalidad del momento, no me voy a meter en eso hoy profundamente, porque para eso está la lista de los Bruegel que se las voy a dejar por aquí. Tenemos una mirada de conjunto de una sociedad, de sus costumbres. Una mirada, ya dijimos, moralizante también, ¿eh? Hay reproche en la obra de Bruegel, siempre hay mucha crítica, pero nos permite conocer de primera mano los detalles de la ropa, cuáles eran los pasatiempos, como el juego de cartas, el uso de la música, incluso las formas de ajusticiamiento que ya mencionamos. Como dije que este cuadro se disfruta de conjunto, pero que también se disfruta en sus pequeños ejemplos, en sus pequeñas escenas, lo que les voy a proponer ahora para ir cerrando es hacer un recorrido sobre algunas de las imágenes o personajes que para mí son atractivos y que nos permitirían hacer como una suerte de relato. Vamos a intentarlo, a ver qué sale. La muerte sabe que va a triunfar y se divierte, juega con la vida, toca los tambores que la anuncian, toca las trompetas. Y aunque nos escondamos en el agua, como esas caritas que están aquí, ya sabemos, terminaremos flotando como este cadáver. No importa si nos queremos esconder, este arlequín, uno de mis personajes favoritos, va a terminar muriendo. No hay forma de escapar. La muerte llega igual, incluso a estos personajes que nos recuerdan al Bosco. A todas las condiciones, ricos o pobres, a todas las razas. Vamos a terminar en sus redes. Y si es necesario, irá a buscarte y te arrastrará. A veces se presentará de manera cruel. Aunque seas niño, aunque seas mujer, el hilo de la vida se va a cortar. Aún mismo que seas peregrino y estés procurando expiar tus pecados. El amor alivia, nos permite distraernos, pero también llegará, pues ella es la que toca la pieza final. Si es necesario nos va a atar y nos va a dejar una expresión tan similar al grito de Munch. A veces, quizás, nos va a dar la oportunidad de concedernos un último deseo. Y en ese momento nos vamos a dar cuenta que todo el tiempo estuvimos derramando el agua de la vida. Aún así la muerte reflexiona, piensa y lo hace viendo la naturaleza. Parece abatida, parece pensarse a sí misma. Y me parece sobrecogedor que lo haga viendo un animal, a esa naturaleza a la que tanto daño hacemos nosotros, los seres humanos. Es inevitable cuando uno recorre esta obra que se disparen muchos pensamientos, sobre todo también porque Bruegel hace gala, un poco como el Bosco, de poner cierta ironía. Hay situaciones que hasta nos parecen risueñas. Hay que pensar también que estamos en una época donde la convivencia con la muerte era habitual y a veces este tipo de obras simplemente lo hacían más
llevadero. No deja aún así de ser una obra moral que trata las cuestiones mundanas. Hasta aquí entonces la entrada del día de hoy. Me he puesto al día con todos aquellos que me venían pidiendo el triunfo de la muerte desde hace bastante tiempo. También me han pedido otras obras de Bruegel y vamos a volver con él seguro. Nos queda toda una gran temática de este mismo momento que tiene que ver con la danza de la muerte o la danza macabra. Vamos a volver también, si es que les gusta, me lo hacen saber en los comentarios, y deberíamos ahí recapitular algunas expresiones muy atractivas, sobre todo en la zona de Flandes, en el norte. De hecho, un temazo la danza de la muerte. Díganme si piensan lo mismo que yo. Espero que este recorrido de los recursos iconográficos de la muerte les haya aportado algo. Pretende ser de alguna manera una herramienta para abordar cualquier otro tema que tenga que ver con el triunfo de la muerte. Y ya entonces me despido. Si les parece una buena entrada, me regalan un like, no olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificación para que les informe cuando subimos videos. Les dejo mi página web donde pueden suscribirse para que les lleguen las invitaciones de las charlitas de café con arte, no estoy ni respirando. Mis contactos de redes sociales. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.